Tenemos un retiro como iglesia, retiro de comunión, así que hoy es el último día para inscribirse. Si usted quiere ir, pues hoy es el último día. Después de hoy, pues va a ser difícil porque tenemos que confirmar con los señores del transporte para ver cuántos buses llevamos y todo eso. Así es que el costo son $2, $1 de transporte, 1 de entrada. Creo que está accesible, ¿verdad? Y es una oportunidad que tenemos pocas veces de poder compartir un buen tiempo como iglesia. Así que yo les motivo, les invito a que podamos participar este próximo martes. Vamos allá al lago de Ilopango, allá el campamento Genezaret, que está con sus instalaciones remozadas, porque están bastante bonitas. Así es de que vamos y tengamos ese tiempo de comunión. Bueno, se acerca algo más, hermanos, y hoy en el mes de junio, se acerca un evento de verdad de trascendencia mundial, donde todo el mundo va a estar pendiente de eso. ¿Usted sabe de qué se trata? Junio, piensa en junio. ¿Ah? El Mundial de Fútbol, exactamente. Yo creo, hermanos, que alguien que se haga ahí como que no sabe, creo yo que es querernos extraer de la realidad. Sí, hoy el mes de junio es el Mundial de Fútbol, donde en todo el mundo la gente va a estar pensando en eso. La gente pide permiso, muchas veces hasta sus vacaciones piden esa época para poder estar viendo los partidos, y de verdad es donde vemos que el fútbol, que es bonito, a mí me gusta mucho, y ver esos equipos tan preparados que han pasado meses, años preparándose para esa contienda. Y es que, hermanos, para prepararse en una competición no es fácil si se quiere ganar, va. Ahora, si somos de aquellos que lo importante es participar, ¿cómo es? Participar, no ganar. Entonces, como a veces decimos nosotros, no es así. Lo importante es ganar, hermano. Lo importante es ganar, pero para ganar hay que prepararse. Y eso es así en todo. Los atletas se preparan a una competición, el estudiante para un examen se prepara. O sea, aquella persona que quiere superarse, que ve en el estudio como una herramienta eficaz para superarse, estudia y se pone las pilas. O sea, no va buscando solamente sacarse el 5 o el 6, sino que va buscando la excelencia, y la excelencia es la que da buenos frutos en la vida, hermano. Mire, esta frase grábesela: la excelencia en lo que hacemos trae frutos en la vida. Si nosotros hacemos las cosas con excelencia, eso trae fruto. Ahora, ¿cómo se prepara usted para venir acá a la casa de Dios? ¿Nos preparamos? Mira, a veces este es un tema que a veces ni lo pensamos. O sea, no, yo voy a la iglesia, ¿va? Y yo llego, hoy es domingo y voy. Pero en realidad, hermanos, para venir a la iglesia tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, pues, porque vamos a la casa de Dios. Vamos a adorar a Dios, entonces tiene que haber una preparación. Ahora, ¿qué tipo de preparación tenemos que realizar nosotros? Vamos al Salmo 15 y vamos a estar meditando en este pasaje, Salmo capítulo 15, donde nos habla de eso, cómo prepararnos para la adoración, para este tiempo de estar con nuestro Dios. Salmo capítulo 15. ¿Lo encontró? Sí, ¿por qué no nos ponemos en pie y leemos la palabra de nuestro Dios? Leamos la palabra del Señor. Salmo 15. Dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es una pregunta, y luego viene la respuesta. Y la respuesta dice: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Al que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo de alabanzas, en donde a través de estos cantos, Señor, hemos expresado el sentir de nuestro corazón, que te amamos, que reconocemos que tú eres el ser más grande, más importante. Ahora, Padre, vamos a meditar en tu palabra y pedimos, oh Dios, que esta palabra pueda ir transformando nuestra vida, pueda ir formando convicciones y pueda ir haciéndonos cada vez mejores hijos e hijas tuyos. Ayúdanos, Señor,
y que tengamos una buena actitud en este tiempo para poder aprovechar lo mejor posible la porción de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanas y hermanos. Mis hermanos, este Salmo 15 es un salmo para creyentes. O sea, en la Biblia encontramos algunos pasajes que son para creyentes, otros pasajes que directamente se enfocan a no creyentes, haciéndoles un llamado a volverse a Dios. Pero en este caso, el Salmo 15 es para creyentes, para personas que dicen haber creído en Cristo Jesús. Primeramente, pues se da para el pueblo de Israel, que ellos, para ellos primeramente va el Salmo, pero también tiene pertinencia para nosotros como iglesia, que somos ahora el pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos los lavados con la sangre del Cordero, o sea, todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y entonces nos hace un llamamiento a eso, cómo prepararnos para la adoración a Dios. Y tal vez usted dirá, ¿debo de prepararme? Pues mire, la Biblia dice que sí, tenemos que prepararnos. Así como nos preparamos cuando vamos al trabajo, ¿verdad? Las personas cuando van a su trabajo, mire, se bañan, se ponen la ropa limpita y van a trabajar de buena manera. Pues igual para la adoración a Dios nosotros tenemos que prepararnos. Y una de las cosas que nos dice acá el salmista es que parte de esa preparación es que debemos de tener una buena comunión con nuestro Padre Celestial. O sea, si nosotros queremos ser buenos adoradores, tenemos que tener una buena comunión con nuestro Padre Celestial. Y eso es parte de la preparación que debemos de tener. Mire cómo el Salmo comienza y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, es la pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y fíjense que no dice quién entrará, o sea, como cuando alguien llegaba al tabernáculo o al templo, que llegaban de manera esporádica, sino que dice quién habitará, o sea, quién puede vivir. Y la idea es quién puede vivir en comunión con Dios, quién puede vivir en esa comunión con Dios para poder adorarle. Y luego de la pregunta nos da respuestas de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder tener esa comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Podríamos decirlo, ¿quién está capacitado para entrar a este lugar a adorar al Dios Todopoderoso? Eso es lo que está diciendo. Es lo que le decía al pueblo de Israel en aquella época y es lo que nos dice a nosotros ahora. ¿Quién está capacitado para entrar por esas puertas, sentarse en estas bancas, levantarse y alzar su voz para cantar alabanzas a Dios? ¿Quién está capacitado? Y el salmista viene y nos da la respuesta. Y dice en el verso 2, en primer lugar dice, el que anda en integridad. El que anda en integridad. La palabra integridad, mis hermanos, se refiere a alguien que está completo. A alguien que no está dividido, sino que está completo. Hablando del aspecto de la adoración, entonces nos vamos a pensar de que una persona íntegra es alguien que no está dividido en su amor, en su corazón, sino que está completo, dirigido completamente hacia Dios. Dirigido completamente hacia Dios. O sea, una persona íntegra, hablando desde la perspectiva espiritual, es alguien que está completamente entregado a Dios, no está dividido. Si no tiene una parte, un querer está por aquí, otro querer otra parte por acá y otra parte por allá. No, la persona íntegra espiritualmente es aquella que está entregada completamente a Dios. Y dice, este es el que puede entrar en el tabernáculo. Este es el que puede tener comunión con Dios. Esta es la que puede adorar a Dios. Aquella persona que no trae su corazón dividido, sino que trae su corazón completo para derramarlo en la presencia del Dios Todopoderoso. Tener un corazón no dividido, un corazón completo, entregados completamente a Dios. Y hermanos, cuando leemos esto, pues eso la mente tiene que llevarnos allá a aquel primer gran mandamiento que Dios dio para su pueblo. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan? ¿Verdad? ¿Cuál es el primer gran mandamiento para el pueblo de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, o sea, con todo tu ser, de manera completa. Eso es lo que está diciendo. Si nosotros queremos llegar delante de Dios en adoración, tenemos que llegar, dice ahí, de una manera íntegra, completa, amando de una manera total a nuestro Dios. Quiere decir que cuando nosotros estamos acá, todos aquellos otros amores deben desaparecer. ¿Ah?
No vamos a estar recordando, ay, y el Chuchito. Porque mi hermana hace poco se fue y dice que tiene a su perrita, y cuando yo oigo hablar de la perrita, yo creo que la quiere más que a mí. De verdad, yo como que la quiere más que a mí, porque dice que, bueno, una serie de cosas que cuenta ahí ella, de su perrita, que a mí jamás me ha dicho que soy bonito, y la perrita es que es bonita. O sea, su corazón, ¿va? Ahí está, entregado a la perrita. Entonces, quizás alguien aquí pueda venir acá y cuando esté en este lugar pensando en su perrita, mire, tiene su corazón dividido, ¿no? O alguien está pensando en otras cosas que no sean Dios, que no sea la adoración a Dios. En este caso, nuestro corazón no es íntegro, porque nuestro corazón está partido. Una parte está queriendo a Dios y otra parte está queriendo otras cosas. Pero aquí el salmista dice, mire, ¿quién puede habitar en el tabernáculo? ¿Quién puede habitar en el lugar de adoración a Dios? ¿Quién puede morar en su monte santo? Entonces la idea es la misma. Dice, el que anda en integridad. Aquella persona que tiene su corazón completamente entregada a Dios. Mire, Abraham y David, ellos nos dan ejemplo. O sea, Abraham y David son dos personajes que no te he encontrado en el Antiguo Testamento, que de verdad eran muy entregados a Dios. Ahora, hermanos, el ser entregado a Dios no quiere decir que en algún momento no vamos a fallar. No, porque como seres humanos, y mientras tengamos esta naturaleza pecaminosa, en algún momento vamos a fallar. Ahora, el ser entregados completamente a Dios no quiere decir que nunca vamos a fallar, porque en realidad la perfección total, moralmente hablando, la vamos a alcanzar hasta que este cuerpo haya desaparecido y Dios nos haya dado el cuerpo glorificado. La niña Sarita era bien bonita, entonces él, por miedo a que se la fueran a quitar o que le fueran a hacer daño, no que se la fueran a quitar, porque el temor no era que se la quitaran, porque en alguna ocasión se la quitaron, sino que el temor es que le hicieran algo, porque siendo él esposo de esta mujer que era bastante atractiva y estando en un país que no era su país, él tenía miedo que le hicieran daño. ¿Y qué le decía a Sara? Sara, decís que sos mi hermana, no que sos mi esposa, sino que sos mi hermana. Ahora, si te quieren quitar, que te lleve, va, pero a mí no me hacen nada. Mire, una debilidad de verdad, que yo espero que ninguno de los varones que estamos acá hagamos eso con nuestra esposa, sino que, pero eso lo hizo Abraham. Pero ¿cómo se le conoce a Abraham en la Biblia? El padre de la fe. Ahora, tenía sus debilidades, sí, pero él, mire, tenía también una fe en Dios, que cuando Dios le pedía algo, él no se lo rehusaba. Y una de las pruebas grandes que tenemos de Abraham es cuando a Dios le dice, le había costado tener un hijo, o sea, a la esposa, procrear un hijo. Y ya estaban ancianos. Y de repente Dios le dice, vas a sacrificar a tu hijo, el único. ¿Y qué hizo Abraham? Hijo, vamos a hacer un sacrificio. Y la ofrenda, papá, Dios la va a proveer. Y va, y dice que pone al muchachito ahí en las piedras, y ya cuando iba a agarrar el cuchillo para descuartizarlo, dice que Dios le dijo a Abraham, detenete, ya veo que eres fiel, que eres obediente, que de verdad confías en lo que yo te digo. Y dijo, ahí está el sacrificio, y Dios le proveyó ahí un animalito. Entonces esa fe de obedecerle a Dios aún a costa de lo más querido, eso es lo que hizo que Abraham se le conozca como el padre de la fe. Cuando Dios le dijo a Abraham, estás ahí bien tranquilo en tu tierra, pero tienes que salir de ahí y tienes que irte a un lugar que yo te voy a indicar, que no te lo digo ahorita, pero tenés que caminar en fe. ¿Qué hizo Abraham? Salió, amaba a Dios, amaba a Dios. David es otra persona que amaba a Dios, igual con sus debilidades, pero amaba a Dios. Y a David no le importaba hacer el ridículo de estar saltando ahí cuando estaba alegre que llegaba el arca del pacto, que la habían recuperado y la llevaban de nuevo para Jerusalén. Y aquel hombre contento porque la presencia de Dios iba a estar otra vez en la ciudad de Dios. Aquel hombre empieza a brincar y a saltar y la esposa le dice, qué bárbaro David, te has puesto como cualquier vulgar a saltar ahí. Y le dice acá, bueno, si yo salto de gozo para Dios, no importa, porque yo voy a hacer para Dios todo lo que sea posible. Hermanos, esa cuestión de amar a Dios de esa manera, eso es lo que hace diferencia. Y entonces dice acá, mire, ¿quién entrará? ¿Quién podrá adorar de una manera correcta? O una manera que a Dios le agrada. El que anda en integridad, el que no tiene su corazón dividido, sino que lo tiene entregado completamente a Dios.
¿Qué diferencia en este aspecto en estos personajes ya del Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan ustedes? De Ananías y Zafira. ¿Se recuerdan de Ananías y Zafira? Ahí en el libro de Hechos, ¿verdad? Ahí aparecen ellos, en el libro de Hechos. Vienen, estaba la iglesia naciendo con unas prácticas preciosas de la iglesia, en donde la iglesia se colaboraban unos a unos, buscaban el bien los unos de los otros y hacían hasta cosas de sacrificio, con tal de buscar el bien de sus hermanos en la fe. Y entonces dice que algunos que estaban ahí, que no tenían que comer ni qué, habían otros que vendían sus propiedades para poder darles de comer, compartir y que todo fuera un gozo tremendo delante de Dios. Bernabé, uno de los personajes sobresalientes del Nuevo Testamento, él vende una de sus tierras y la da, vaya, para que hagan comida, vayan a comprar pollo, hagan una gallina, hagamos un sopón de gallina. Y todos ahí comiendo felices, va. Pero viene Ananías y Zafira y ven aquello. Dice, bueno, vamos a participar nosotros también. Y vamos a dar. Y qué bonito hasta ahí. Y dice, vamos a vender un terrenito que tenemos. Y va, dice que lo venden su terreno. Y llegan donde Pedro y le dicen, Pedro, aquí traemos una ofrenda para que siga la gente teniendo lo necesario y a nadie le falte. Y entonces le dice, ¿todo es lo que trae, lo que te dieron? Sí, todo lo que me dieron aquí te lo entrego. Usted conoce la historia. Y usted sabe que no era así. Dice, sabe que ellos se habían agarrado una parte y entregaron una parte y se quedaron con una parte. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando con ellos? Que su corazón estaba dividido. ¿Por qué? Porque una parte de su corazón quería agradar a Dios, pero otra parte de su corazón quería agradar a sus deseos, a sus placeres, porque lo que les quedaba era para ellos. Y entonces Pedro le dice, ¿de verdad estás entregando todo? Sí, Pedro, aquí está todo lo que me dieron. Y Pedro le dice las palabras así, lapidarias: Ananías, no estás mintiendo a los hombres, sino que estás mintiendo a Dios. ¿Qué pasó con Ananías? Dice que inmediatamente ¡pum!, cayó muerto. Pero uno puede pensar, ¿y cómo es posible que Dios haya hecho eso? Si una mentirita, si el hombre estaba dando una parte, que Dios, no, hermanos. Es que el hombre estaba diciendo que él estaba entregando como un acto, una ofrenda de adoración a Dios, pero en realidad no estaba siendo veraz, sino que él estaba mintiendo. Él estaba queriendo quedar bien con Dios, pero quedar bien también con sus intereses. Y dice el salmista acá, ¿quién entrará en el lugar santo? El íntegro de corazón, el que no tiene su corazón dividido, sino que aquella persona que se entrega completamente al Señor y vive para su Señor. Entonces esta persona íntegra, esta persona es la que puede estar en el lugar santo, es la que puede habitar en el tabernáculo, es el que puede adorar de una manera veraz al Dios Todopoderoso. Pero también hay algo más, dice, el que anda en integridad y que también hace justicia. El que hace justicia. El concepto bíblico de justicia, mis hermanos, es un poco diferente al que nosotros conocemos y se aplica. Por ejemplo, la justicia legal, digamos. Cuando una persona comete un delito, ese delito, pues como paga por ese delito, hay una pena, ¿verdad? Dice, vaya, usted cometió este delito, tantos años de cárcel. Esa es la justicia. Esa es la justicia humana. O sea que si usted comete algo indebido, usted tiene que pagarlo. Y está establecido con qué tiene que pagarlo. Ahora, la justicia en las Escrituras, mis hermanos, es un poco diferente a eso. La justicia en la Escritura se refiere a que es la obediencia permanente que nosotros debemos de dar a Dios. Una persona en injusticia, cuando esa persona busca la obediencia a Dios. Cuando la persona busca hacer la voluntad de Dios, entonces esa es una persona justa. ¿Ah? ¿Por qué cuando creemos en Cristo somos justificados? Porque Dios quiere que todos creamos en Cristo, esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando una persona abre su corazón a Cristo, es declarada justa porque está en la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es perdonar sus pecados y darle la vida eterna.
Entonces ahí está, por eso es que es justificado. Y ese es el concepto de justicia. Y entonces de aquí, mire, puede entrar aquel que es justo, aquel que hace justicia, aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que anhela hacer la voluntad de Dios. Y los salmistas abundan en esa idea. Por ejemplo, una de la voluntad de Dios es que nosotros podamos estar como pueblo de Dios este día del Señor reunidos todos. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere tener a su pueblo completo reunido, adorándole como un anticipo de aquella gran reunión, cuando de toda lengua, de toda nación, de todo reino y de toda época estemos reunidos dándole gloria al Cordero que fue inmolado en beneficio nuestro. Hermanos, el estar acá este día, esa es la voluntad de Dios. Por eso es que Dios establece, claro, nosotros nos podemos reunir en toda la semana, pero este día del Señor Dios lo aparta. Y desde el inicio de la creación, 6 días Dios está trabajando, está haciendo la creación, pero el 7º día Dios lo aparta. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle gracia, para que podamos nosotros adorarle. Y esa es la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos actuar justamente, tenemos que estar acá este día para adorar a nuestro Señor, porque eso es justo, para darle gracias, hermanos. ¿Ha hecho algo esta semana Dios por usted? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Claro, Dios cada día hace algo especial por nosotros. ¿Ah? Hay que darle gracias. ¿Cuántos de ustedes no comieron esta semana? ¿Hay alguien que no comió esta semana? Nadie. 2 días sin comer. Nadie va. 1 día sin comer completamente. ¿Se da cuenta? ¿Y cree usted que hay personas que tienen más de 1 día sin comer? No, personas, no los que estamos acá, sino personas en todo el mundo. Claro que sí. Hay lugares en el mundo donde la gente no tiene que comer, y sin ir muy lejos. Va, digamos, cuando hablamos de comer, estamos hablando de una comida decente que se preparó en la casa, aunque sea cuestiones sencillitas, pero que las preparamos de una manera higiénica y las comimos. Hay gente que comen, sí, pero comen de una manera que no es de humanos, como es estar sacando los desechos de un barril y llevándoselo a la boca. ¿Alguien ha hecho así esta semana? ¿Verdad que no? No. Ahora, ¿por qué? Porque Dios ha tenido cuidado de nosotros. Mira, a veces nosotros tenemos abundancia de bendición y son tan reiterativas las bendiciones que después creemos que es natural. No, hermano, es Dios el que la está dando. Y por eso nos reunimos acá un día para poder darle gracias a Dios. Y decirle: Dios, gracias por la comida, gracias por la casa, gracias por el vestido, gracias por los zapatos. Algunos andan chuña aquí, vamos a ver. Bueno, ya se ven unos deditos, pero no, son chancletitas, ¿va? Pero chuñas no andamos nadie, ¿va? Nadie, ninguno andamos chuñas, ¿va? Ahora, ¿por qué? Porque Dios lo ha dado, hermano. Mire, si Dios, porque alguien puede decir: no, mire, es que este es fruto de mi trabajo. Sí, pero ¿quién le dio el trabajo? Mire, si Dios quisiera y Dios lo permitiera, nos podía llegar una gran enfermedad, ya no trabajamos. Pero Dios es el que nos mantiene y eso no se nos debe olvidar. Y por eso te dice: mire, esa es justicia, el reconocer que es Dios el que está de nuestro lado, el reconocer que es Dios el que nos da lo necesario, el que permite a veces las pruebas, pero nos saca adelante y no nos deja perecer en ellas. Entonces por eso dice: mire, ser justicia, andar en justicia es reconocer eso, reconocer la bondad de Dios para nuestra vida y glorificarle y exaltarle como Él se merece. Entonces, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? 1, el que no tiene su corazón dividido, sino que lo tiene completamente entregado a Dios. Y 2, aquel que reconoce que Dios es bueno, que Dios le ha bendecido, y como una respuesta a eso, le adora, le exalta y le sirve. Si no hacemos eso, estamos cayendo en injusticia. Y entonces ya no estamos aptos para poder adorar a Dios. Entonces, mis hermanos, adorar a Dios. Para adorar a Dios nosotros tenemos que estar bien con nuestro Padre Celestial. Pero también, mire, cuando seguimos leyendo el Salmo, nos damos cuenta de que la adoración no solo depende de estar bien con el Padre Celestial, sino que la adoración, la buena adoración también se hace cuando estamos bien
con los que están a nuestro derredor. Mire lo que comienza a decir ahí en el verso 3. Ya no se refiere a la relación con Dios. Ahora va a empezar a referirse a la relación con nuestro prójimo, con aquellos que están alrededor. Y comienza el 3 y dice, mire, puede adorar aquel que no calumnia con su lengua. O sea que aquella persona que le guste el chambre no puede adorar. O sea, no está apta para adorar, pues. Porque un chambre es decir algo que en realidad no es verdad. Y entonces dice ahí, mire, que puede adorar aquel que no calumnia con su lengua. O sea, aquel que no habla falsedades. Y esto nos lleva ya a la relación interpersonal. Nos constituimos en buenos adoradores si nosotros hablamos verdad de nuestro prójimo y no hablamos mentira. Hermanos, ¿qué problema es eso del chambre, va? Mire, por chambre se han destruido familias, se han destruido personas, se han destruido un montón de cosas por decir cuestiones que no son ciertas. Ah, mire, es que usted me contaron tal cosa y comienza a repetirla. No, hermano, si a usted no le consta algo, si usted no ha visto, si usted no ha oído, y si alguien viene a contarle que dicen que dijeron, no ande repitiendo eso. No ande repitiendo eso, porque no le consta que sea verdad. O sea, uno puede decir lo que ha visto, lo que ha oído. Mire, yo vi tal cosa, y por eso lo digo. Yo escuché de primera mano, y por eso lo digo. Pero si usted dice, no, es que a mí me contaron. ¿Y quién le contó? Me contó la fulana que dice que le habían contado. No, ya esa cosa, eso es chambre. Y entonces dice, eso nos deslegitima. Y entonces ya nosotros estamos en un problema. Un problema que no nos permite acercarnos de manera directa hacia nuestro Dios. No lo permite. Porque dice que puede adorar aquel que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Y hermanos, en esto de hacer mal al prójimo, pues no necesariamente es que usted cometa una acción directa. A veces con solo que lo pensemos, ya eso ya es dañino. Tenemos que buscar el bien de nuestro prójimo, hablar bien de nuestro prójimo. Mire, si usted va a hablar de alguien, hable de las cosas buenas de esa persona. Algo bueno debe tener. Y si usted va a hablar, se va a referir a alguien, mire, hable de las cosas buenas. Pero muchas veces nosotros nos enfrascamos en hablar de las cosas malas, de lo negativo. Y a veces la persona tiene un montón de cosas positivas, pero nosotros nos enfocamos en aquel puntito negro que hay, como aquella persona que le presentaron un gran lienzo blanco y le dijeron, mire qué bonito ese lienzo blanco, todito, blanquito, blanquito. Pero allá por la esquina tenía un puntito negro. Y la persona, en lugar de ver, que de verdad, que qué bonito eso. No, mire, pero ya tiene un punto negro. Dejó de ver toda la hermosura del cuadro blanco por enfocarse en aquel puntito negro. Hermanos, a veces puede ser así con nosotros, que tal vez las personas tienen tantas cosas positivas, cosas bonitas, pero nosotros solo hacemos sobresalir lo negativo. Y entonces hay que tener cuidado con eso, no buscar el mal de nuestro prójimo, sino que buscar hacer el bien. Usted, pero mire, usted no conoce a la persona. No, no la conozco. Pero la Biblia dice también de que si alguien nos hace mal, ¿qué debemos de hacer? Hacerle el bien. Y habrá un ejemplo de la Biblia de eso. El Señor Jesús. El Señor Jesús. Si cuánto lo ofendieron, si cuánto le dañaron, lo llevaron hasta la cruz, lo llevaron a que muriera en la cruz. Pero Él siempre trató de hacer el bien y buscar el bien de la humanidad. Y lo sigue buscando. Y ese es su deseo. Que todos podamos creer en Él, tener su espíritu, para que nuestro ser sea transformado y podamos replicar el ejemplo que Él nos dejó. Un ejemplo de bondad, un ejemplo de amor, un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de obediencia. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Jesús y es lo que Él quiere que nosotros repliquemos también. Y entonces nos constituimos en buenos adoradores. Hablando de la lengua. El libro de Proverbios habla bastante de este tema de la lengua. Santiago habla también de eso. Pero quiero leerle algunos versículos acá de Proverbios que hablan de la lengua.
Y dice, 6 cosas aborrece a Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Mire, dice que eso lo aborrece el Señor, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Más adelante dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. O sea que el mentiroso, dice, hay un dicho popular que dice que la mentira tiene patas cortas. Y es que así es. Siempre la verdad prevalece. Nosotros podemos decir una mentira, pero tarde o temprano, y más temprano que tarde, se va a conocer la verdad. Por lo tanto, hablemos verdad, aunque en el momento quizás nos incomode, nos haga pasar por los momentos. Como por ejemplo decir allá en el trabajo, vengo tarde porque me dormí. Mira, todavía traigo los chelitos aquí. Le va a hacer sentir mal pues en el momento. Pero la persona le dice, sí, de verdad, pone un despertador, pero te felicito por tu veracidad. Pero la mayoría de veces lo hacemos eso. Vengo tarde porque me agarró la trabazón. Viera que había chocado un camión por allá y mira que empezamos a dar un montón de mentiras. Ya no sé si les conté esto ya. Ahí iba en el bus yo cuando iba una persona adelante. Veníamos en el bus. Veníamos aquí por el centro, fíjese, por el centro. Y aló, a ver con quién está hablando. Y que le preguntó dónde venís. Y le dice, ya voy a llegar, me voy por San Jacinto. Y ven el mero centro ya voy por San Jacinto. Y este mentiroso. Ahora, le había agarrado la tarde de seguro. Más adelante le iba a decir quizás, no, mire, es que ahí por San Jacinto había quedado un carro. Que no hay. O sea, pero no queremos quedar mal. Pero hermanos, la mentira tiene patas cortas. Y tarde o temprano se conoce la verdad. Entonces la Biblia nos instruye sobre eso. Dice, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Hay que aprender. Mire, si usted ve, tristemente puede haber en la iglesia, ojalá que no haya. Pero si en la iglesia hay alguien que se le conoce porque persona muy chismosa, mejor no relacionarnos mucho. Porque nos vamos a meter en problemas. Usted conoce en la comunidad o en el trabajo a alguien que es muy suelto de lengua. Mire, hay que tener cuidado y manejarlo a cierta distancia porque nos puede meter en dificultades. Entonces, mis hermanos, la adoración a Dios depende de una buena comunión con Él. Cuando somos íntegros, cuando nosotros obramos con justicia, pero también depende de una buena relación con nuestro prójimo. Pero mire, sigue diciendo ahí. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Mire, lo que está diciendo acá es que está apto para acercarse a Dios aquel que si alguien se porta mal, no lo va a adular, no lo va a felicitar, sino que va a reconocer que éste se ha portado mal y se lo va a decir. No nos vamos a rejuntar con aquellas personas que sabemos que su vida es de maldad. No nos vamos a hacer muchas migas con ellos, porque ¿qué beneficio vamos a tener? Al contrario, vamos a tener mucho perjuicio de ello. Y entonces hay que tener cuidado en eso. Dice también, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El versículo 4, mis hermanos, lo que nos dice es de que entre la humanidad, nosotros debemos de preferir a aquellos que honran al Señor. O sea, que debemos de preferir a las personas que honran al Señor, debemos de preferir las cosas que hacen los que honran al Señor. Miren, lo pongo en un ejemplo acá. Por ejemplo, si vamos a preferir a los que honran a Jehová, este día nosotros hemos decidido eso. Hemos preferido estar con los que honran a Jehová. Pero posiblemente haya una persona que quizás le hicieron una invitación para otra cosa, aún que con personas que no honran a Jehová y prefirieron estar en aquello y no estar con los que honran a Jehová. Por eso el salmista decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Hermano, esto nos lleva a que nosotros debemos de preferir las cosas que agradan a Dios. Debemos de preferir las cosas que agradan a Dios. Y si en algún momento llega una invitación para algo que va a chocar con lo que agrada a Dios, vamos a preferir
lo que agrada a Dios. Vamos a preferir lo que agrada a Dios. Pero hermanos, o sea, este día yo les decía el miércoles, creo que les decía, y creo que no me equivoco, o sea, mire, yo he entendido eso, y yo estar en la casa de Dios para mí es delicioso. Yo les decía a los hermanos, desde que yo creí en el Señor, era por el año 88, más o menos. Mire, yo les decía, quizás 3, 4 veces he dejado de asistir un día domingo al culto. Yo prefiero, puedo ir, voy al culto y después me voy a otro lado. Pero sin temor a equivocarme, mis hermanos, lo sumo unas 4 veces, 4 domingos, que no he asistido a la iglesia. O sea, si yo estoy fuera de acá, yo voy a una iglesia. Me ha tocado estar en otros lugares y yo trato de estar el domingo en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque he entendido que aquí están los que honran a Dios. Y es mejor estar con los que honran a Dios que aquellos que no tienen temor de Dios. ¿Ah? Aunque me digan, vamos a la playa, y qué bonito estar en la playa, vaya, recibiendo el airecito, aquel aire fresco. ¿Va? No, vamos otro día, pero hoy es el día del Señor y hoy quiero estar con los que honran a Dios. Hermanos, eso trae bendición, porque en realidad Dios valora eso, y Dios dice, de verdad, que has preferido estar en la casa de Dios con los que honran a Dios. No deje que otras actividades le impidan estar el día del Señor adorándole a Él. No dejemos eso, hermano. No dejemos eso. Yo conozco gente, y la gente más bendecida que yo conozco es la gente que es fiel en su relación con Dios y en sus compromisos con Dios. La gente que yo le veo a veces un problema es porque son así intermitentes, esporádicos. A Dios hay que llegar de manera radical, de manera completa. Ahí dijo, el íntegro, el que no está dividido, aquel que sabe que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y que desde ese momento su vida es para glorificar a Dios. Eso es lo que tenemos que entender, que desde que creímos en Cristo nuestra vida está para glorificar a nuestro Señor. Entonces, hermanos, ¿quién puede entrar? Aquel que está bien con su Señor, aquel que está bien con su prójimo, aquel que busca hacer el bien, que no calumnia, que no hace mal a su prójimo, que prefiere estar con los que honran a Dios que en los que no temen a Dios. Y podemos seguir desarrollándolo, pero el tiempo se nos avanzó. Y terminemos con la última frase del Salmo. Mire cómo termina el Salmo. El que hace estas cosas, o sea, todo lo que venía diciendo atrás, ¿qué dice ahí? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquella persona que decide ser fiel a Dios y estar preparado para una buena adoración, esta persona no la vamos a ver tirada en el fango, sino que la vamos a ver, tal vez pueda tener su trompezón, en algún momento, y podrá en ese trompezón haberse raspado un poquito, pero esta persona se levanta y esta persona sigue adelante, porque el que hace estas cosas no resbalará jamás, porque Dios lo mantiene levantado, porque Dios honra a quien le honra. Dios honra a quien le honra, hermano. Mire, y estas son verdades. Dios honra a quien le honra. Si nosotros decidimos honrar a Dios, mire, Él nos va a honrar de una manera tremenda. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso el salmista dice, mire, ¿quién podrá entrar en tu tabernáculo? No entrar, sino que morar, habitar. ¿Quién podrá estar en tu monte santo? O sea, la idea es, ¿quién podrá estar deleitándose en la presencia de Dios? ¿Quién podrá estar saboreando la presencia de Dios que inunda todo nuestro ser? ¿Quién podrá cantar alabanzas y hacerlo con todo su ser y alegrarse y gozarse y sentir que está entrando al mero cielo? ¿Ah? ¿Quién puede hacerlo? Y el salmista dice, mira, aquel que busca hacer la voluntad de Dios, teniendo comunión permanente con Él y estando bien con su prójimo. Hermanos, yo creo que este es un buen consejo, ¿no le parece? Yo creo que es un buen consejo, estar bien con Dios. Y si estamos bien con Dios, todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Busquemos a Dios,
busquemos su presencia, adorémosle de buena manera y todo lo que usted quiera, Dios se lo va a dar, porque Dios lo ha dicho y Dios no miente. Bendito Señor. Te alabamos, Padre, en esta mañana porque eres el Dios bueno, el Dios maravilloso, el Dios precioso, el Dios que tiene cuidado de nuestras vidas, el Dios que está ahí para que si alguna vez tropezamos, nos agarras, nos sostienes, nos alientas para que sigamos adelante. Padre, yo te ruego que todos los que estamos acá podamos entender de que debemos ser adoradores tuyos, porque para